puedo no demorar en algunos temas. Bueno, hasta aquí hemos visto estabilidad espacial, hemos visto medios de unión y vamos a empezar con los capítulos de dimensionado seccional para los esfuerzos de tracción, compresión, flexión, corte y flexión compuesta. Eso es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y como ya lo vienen viendo, la parte más compleja es la parte del análisis estructural. Luego las verificaciones son muy simples. Lo importante es saber a qué tenemos que verificar cada elemento y a dónde lo vamos a verificar. En las estructuras ustedes van a encontrar numerosos componentes que están trabajando a tracción, como por ejemplo estas diagonales en la cabreada, pueden ser las diagonales de una viga reticulada, ¿sí? Acá tengo este nudo, que se corresponde, vemos que esta diagonal está traccionada, este montante está comprimido, el cordón inferior está traccionado. ¿Está bien? Todas estas barras inferiores acá están traccionadas, las cruces de San Andrés trabajan a tracción, estas tillas están trabajando a tracción, etc. Hay una gran cantidad de elementos que trabajan a tracción en las estructuras. Todos esos elementos que trabajan a tracción, de acuerdo a su ubicación, van a tener distintas formas seccionales. Desde unas simples secciones circulares o rectangulares, hierro redondo, planchuelas, secciones simples de ángulos, dobles de ángulo en distinta posición, canales, dos canales, doble T, dos perfiles U, que se los va vinculando por un efecto de que trabajen por debido a los pesos propios, porque acá empiezan a tomar incidencia el peso propio, si bien son tensores para su comportamiento en la estructura, según la posición que tenga, el peso propio puede producir flexiones. Pueden estar vinculados con presillas o con diagonales. ¿Dónde tengo un ejemplo de este tipo de secciones trabajando tracción? Muy simple, en los puentes metálicos ferroviarios o carreteros, todas las diagonales que están traccionadas, muchas de ellas tienen esta conformación, de secciones compuestas por dos o más elementos vinculados entre sí con, por lo general, este emparrillado o ese sistema de diagonales. Van a encontrar en la norma que dice que la esbeltez límite para los tensores o barras traccionadas de 300. Esto es una esbeltez orientativa. Es decir, cada tensor que hago tiene una esbeltez muy superior a 300. ¿Por qué? Porque el acero resiste tanto que con una sección muy esbelta, especialmente si utilizo un redondo o un ángulo, puedo transmitir fuerzas muy importantes. Y un tensor muchas veces puede tener 6, 8, 10 metros de largo. Entonces, si yo tomo el recaudo de que ese tensor nunca quede con una deformación transversal permanente, nunca va a haber flexión y va a trabajar siempre a tracción. Entonces, tomando recaudos, esta condición es una condición desde el punto de vista constructivo, más que nada es un llamado de atención a que se tomen los recaudos para que la barra no se deforme por flexión permanentemente y luego no va a tomar la tracción como corresponde, porque si queda deformada, el eje deja de ser recto, cuando aplique la tracción, por esa deformación va a aparecer un momento, y ese momento va a hacer que la barra se estire para recuperar la recta, y eso me va a generar deformaciones que son inadmisibles en la estructura. Entonces, por ese motivo es esta limitación. ¿Está bien? En las barras traccionadas nosotros vamos a trabajar, o vamos a ver que tenemos tres tipos de áreas. Tenemos el área bruta de la barra, el área neta de la barra, que es el área bruta cuando le resto los agujeros en la sección, y el área neta efectiva es el área neta que efectivamente está trabajando, y ya les vamos a ver en detalle el porqué. Pero en definitiva tenemos tres tipos de área en un mismo elemento. El área bruta es el área transversal, ¿sí? Si bien acá en el gráfico, y por favor, esto es simplemente los efectos de explicar qué es el área transversal, dice que el área bruta es la suma del área de cada uno de los componentes de la sección. De vez en cuando a algún alumno en un parcial le damos un perfil doble T y se pone y hace este cálculo, saca el B de la tabla, el T de la tabla, multiplica B por T, hace la suma. No, si el área está en la tabla, ¿para qué va a hacer este cálculo? Esto es indicativo de qué es el área bruta, ¿sí? Ese es el área bruta de la barra.
es el corte de la sección transversal, ¿correcto? ¿Qué es el área neta qué es el área neta de una barra? El área neta de una barra es cuando a la barra nosotros le cortamos en un plano donde está el agujero y va a ser el área bruta de la barra menos el área del agujero que hemos practicado. ¿Cuánto vale el área del agujero? Muy simple, el diámetro del agujero por el espesor de la placa en ese punto. ¿Está bien? Ahora nosotros vamos a encontrar que en una sección o en una barra, mejor dicho, podemos tener distintas áreas netas de acuerdo a los posibles mecanismos de rotura que se produzcan. Acá es muy simple, acá también es muy simple. Acá ya no es tan sencillo definir cuál va a ser el área neta. El área neta es la menor de todas las áreas que yo puedo llegar a encontrar o debo llegar a encontrar en este tipo de perfil. Supongamos una etapa que tiene estos pasadores ubicados al 3 bolillos. Entonces yo voy a tener un área neta que es el área bruta en la sección AE, a cual le descuento el área de 2 agujeros. ¿Está bien? Pero voy a tener otra área neta que es el área bruta, que contempla el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Esa es una área bruta, a la cual le descuento 3 agujeros. Entonces no sé cuál de las dos áreas va a ser más chica. Si esta área neta menos 2 agujeros o esta área bruta que es más grande, pero a la cual le descuento 3 agujeros. O bien hay una tercera posición, ahora esta no se va a dar nunca, ¿no? Esta posición de rotura, miren, que venga la A, B, C y luego venga el borde. Obviamente esto va a ser menor que esto, no sé si habrá algún caso en el cual se pueda producir, pero no. Digamos que tenemos básicamente esta área transversal y luego esta área por el polígono, A, B, C, D, E, menos mayor cantidad de agujeros. Tenemos que encontrar cuál es la menor sección neta, que la menor sección neta es la que va a tomar va a estar solicitada a mayor tensión y es la que me va a definir la capacidad portante de la sección neta. ¿Está bien? Esa es la sección neta. Y el área neta efectiva surge debido a lo que se le denomina retraso del corte. Se define así como retraso del corte por lo siguiente. Si ustedes tienen un tensor que es un perfil ángulo compuesto por 2 alas, y este perfil ángulo cuando llega al apoyo se vincula únicamente por el ala horizontal con 3 pasadores. ¿Qué resulta? Resulta que la fuerza F, si es un ángulo de alas iguales, viene la mitad por el ala vertical, la mitad por el ala horizontal. Cuando llegan a la unión, toda la fuerza que viene viajando por el ala vertical, es decir, la mitad de F, tiene que pasar del ala vertical por corte al ala horizontal y del ala horizontal pasar a el apoyo por medio de los 3 bulones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Que en esta zona hay como una sobrecarga de tensiones debido a que toda la carga F va a pasar en esta zona. En el tramo viene viajando mitad en cada ala, pero acá en el apoyo pasa todo en esta sección. Entonces, eso hace que acá debamos tener una consideración especial y es lo que nosotros vamos a llamar a esa consideración especial área efectiva, donde esa área efectiva se va a determinar en función de este factor X raya, que es la excentricidad que tenemos desde la recta de acción de la fuerza F, ¿sí?, al plano de la sección de corte de la unión. Y va a depender del largo L de la unión. Todo esto es a través de un factor U. Vamos a definir U como 1 menos el cociente entre la excentricidad y la longitud de la unión. ¿Sí? Fíjense, excentricidad sobre longitud de unión. El factor U va a ser un valor menor que 1 y va a afectar directamente al área neta. Es decir, que el área efectiva, el área neta efectiva va a ser el área neta multiplicado por U, donde U decimos que es 1 menos X sobre L. ¿Qué nos conviene? Nos conviene que el U sea lo más próximo a 1 posible, porque va a ser un valor igual a 1 o menor que 1, por lo general menor que 1.
¿De quién va a depender? Decimos que depende de la excentricidad y de la longitud. Para que este factor que está disminuyendo el valor 1 sea lo más chico posible, que voy a necesitar? ¿Qué me conviene? Que la unión sea larga, lo más larga posible. Incremento el denominador, por lo tanto este cociente disminuye, y al factor 1 lo estoy disminuyendo menos. Y la excentricidad constructiva, eso ya es más difícil de manejar. Esa excentricidad constructiva está limitada por el elemento que estamos vinculando. De forma tal que, afectando nosotros a 1 restándole este cociente, vamos a tener cuánto vale este factor U, que cuantifica la concentración de tensiones que se produce. Si ustedes se fijan acá cuánto vale la distancia que hay desde el borde de la sección de corte hasta el eje de gravedad donde viaja la fuerza T. En este caso la fuerza T está viajando por la mitad superior de la sección, es hasta el centro de gravedad de la semisección, ¿correcto? Y la longitud es la distancia que hay entre los bulones extremos. Bueno, de esa forma nosotros definimos cuánto vale el valor U. Ese valor U también aparece en las uniones soldadas. Entonces, acá tienen ustedes las expresiones de cómo se determina el valor de esa sección neta efectiva. ¿Qué les dice? Acá les aclara. Cuando la fuerza se transmite por todos los elementos, así, cada elemento que compone el tensor está vinculado a la otra sección, el factor U se hace igual a 1 y el área neta efectiva es igual al área neta. ¿Sí? Bueno, no voy a seguir leyendo todos los elementos. Ese es el concepto del valor U. Entonces, tenemos área neta efectiva y área bruta. ¿Cuál es el siguiente concepto? El siguiente concepto es que la norma me dice que debemos verificar la sección de la barra considerando que en el tramo la barra puede desarrollar la tensión de fluencia y en la sección neta puede desarrollar la tensión de rotura. ¿Está claro? En el tramo la barra puede alcanzar la tensión de fluencia como límite y en la sección neta puede alcanzar la tensión de rotura. Esta limitación diferente entre tramo y sección de agujeros se debe a una condición de deformaciones. La diferencia que hay entre la deformación específica en fluencia, de inicio de fluencia, y la deformación específica de rotura es en proporción mucho más grande de lo que me dice esta tabla. Entonces, digamos que es 10 veces la deformación de rotura, 10 veces más grande que la deformación de fluencia. Como estas son deformaciones específicas, si nosotros permitiéramos que en todo el largo de la barra que está trabajando a esta tensión desarrollara esta deformación, sería una deformación 10 veces más grande que si alcanza la fluencia. Esa deformación de la rotura, si permitiéramos que aquí alcanzara esa tensión de rotura, es inadmisible para la estructura. Por ese motivo que dice, no, aquí en el tramo lo máximo que podemos alcanzar es la fluencia. No podemos permitir que se supere la tensión de fluencia porque los alargamientos serían mayores a los que permite la estructura. ¿Está bien? Pero en la zona donde tenemos el agujero, esta longitud, que es el diámetro del agujero, digamos 20 milímetros comparado con 600 centímetros, 6.000 centímetros, y tiene la barra de largo, una barra de 6 metros son 6.000 centímetros, el agujero son 6.000 milímetros, el agujero son 20 milímetros, entonces esto que es tan cortito, acá sí le voy a permitir que pueda alcanzar la tensión de rotura, porque la deformación que voy a tener en este tramo de longitud de barra, el L, que es muy pequeño, 20 milímetros por este épsilon, me va a dar en definitiva un alargamiento muy pequeño, cosa que no sucedería si tomo la barra de 6 metros y tomo esta deformación de rotura, me daría un alargamiento muy grande. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, se debe verificar la fluencia en la sección bruta y la rotura en la sección neta. ¿Está bien? Debemos verificar fluencias en la sección bruta como el producto de la tensión de fluencia por el área bruta por el factor de resistencia. Eso me da la resistencia de diseño, que debe ser mayor o igual
a la resistencia requerida o resistencia última por tracción. Primera verificación. Segunda verificación que debemos hacer, que no es igual que esta, porque van a cambiar estos factores, debemos verificar que en la sección neta, el área efectiva multiplicada por la tensión de rotura, ¿sí? Y multiplicada por el factor de resistencia, que es más chico, 0,75, nos da la resistencia de diseño en la sección neta. Esta resistencia de diseño debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. Y obviamente estas dos no son iguales, ¿sí? No sé cuál de las dos va a dar más grande o más chica, entonces debo verificar las dos. ¿Está bien? Y por último, debemos verificar lo que se llama la rotura por bloque de corte. ¿Qué es la rotura por bloque de corte? Cuando tenemos un tensor que está unido por ejemplo, una sola cara y con estos 4 bulones, la rotura se va a producir debido a que en esta sección se alcanza una determinada tensión de tracción que combinada con esta tensión de corte en este plano, se produce la rotura de este elemento. ¿Sí? Digamos que agotamos la capacidad portante a tracción de esta sección y a corte de esta otra. Cuando tengo un solo ángulo. Si tuviera dos ángulos o un perfil doble T vinculado, se produciría simultáneamente la rotura por bloque de corte en cada una de las dos alas que estoy vinculando. ¿Está bien? Esa verificación a bloque de corte era de una manera hasta hace unos años, yo no sé, bueno, esta es la fórmula que está en las normas viejas, ¿sí? Donde antes decía que se producía rotura por tracción, influencia por corte, en ese caso se aplicaba esta expresión, y si la rotura era por corte, la influencia por tracción, se aplicaba esta otra, ¿sí? De esta comparación surge que se rompe primero, si se rompe por tracción, se rompe por corte. Es decir, rompe por tracción y después por corte, o rompe por corte y después por tracción. La que sea más rígida, esa va a romper primero, la más resistente y después la otra acompaña. Eso decía la norma anterior, ¿sí? Entonces había que aplicar una expresión u otra expresión. Ahora la norma que dice, directamente tenemos que aplicar estas dos expresiones, que contemplan prácticamente lo mismo, que me dice que el 0,60 de la tensión de rotura a tracción, que es la tensión de rotura del corte por el área neta del corte, más la tensión de rotura a tracción por el área neta de tracción por este factor VS, que depende si la tensión es uniforme o no, debe ser menor o igual que este valor. Entonces, el menor de estas dos expresiones es lo que manda, y con el menor de estos dos valores obtenemos la resistencia nominal, que multiplicado por el factor 0,75 nos va a dar la resistencia por bloque de corte, ¿sí? Ese bloque de corte, de acuerdo a la forma de la sección, fíjense, aparece algo como lo que habíamos visto recién. Se puede producir este bloque de corte o se puede producir este bloque de corte. Acá tengo una mayor sección tomando corte, ¿sí? Es más grande, pero tengo un agujero más que en esta. Acá tengo menos agujeros, pero se me achica la sección del corte. Entonces, en definitiva, no sé cuál de las dos tiene el comportamiento por bloque de corte más desfavorable. Habrá que verificar las dos. ¿Está claro? Bueno, eso es la verificación a rotura por bloque de corte que debemos verificar, además de influencia en el área bruta y rotura en el área neta. Estas serían las verificaciones que tenemos que hacer en tracción. ¿Está claro? Con esto, ustedes van a ver en la próxima clase, ya van a tener el primer trabajo práctico, donde verán algo de estabilidad espacial, van a ver algo de análisis de carga, verán dimensionado de una sección a tracción y dimensionarán las uniones. Es decir, van a hacer a partir de ahora, tendremos clases prácticas donde cada ejercicio práctico que resuelvan va a contemplar los aspectos del análisis de cómo funciona la estructura, la determinación y evaluación de las cargas que están actuando para obtener las combinaciones más desfavorables y luego hacer los dimensionamientos seccionales de las barras y dimensionamientos de los medios de unión.
Cuando digo dimensionamientos, eso significa que se predimensiona y se verifica, o bien se puede dimensionar directamente de acuerdo al tipo de elemento que estén analizando. Y aprovechen para que en el práctico, con lo que hemos estado viendo en el teórico, y si ustedes van entendiendo y van estudiando, con el práctico van a terminar de cerrar la comprensión completa del tema y ni les va a hacer falta estudiar casi para los parciales. Si ustedes lo van siguiendo y van resolviendo los trabajos prácticos que los ingenieros le van a dar, entonces esa ejercitación es fantástica porque les va a permitir resolver sin problema los parciales y el examen final. Si tienen preguntas, jóvenes, acá estoy. Si no, ya me cansé. Profe, sí. Yo tengo una consulta. La verificación a rotura en las secciones netas. Sí. Si yo tengo una unión que es soldada, ¿la tengo que realizar? Bueno, ese es un concepto medio complicadito, pero en rigor en soldadura no habría sección neta. ¿Sí? En soldadura no tenemos sección neta porque la sección neta conceptualmente es cuando se achica la sección. Entonces, el problema principalmente viene dado en las soldaduras con el tema de la fragilización. ¿Está bien? En la sección neta, en la sección soldada no hay problema de sección neta. ¿Sí? Lo que vamos a tener en la sección soldada es esto, rotura por bloque de corte. Esto sí se puede producir. ¿Sí? Pero tampoco se va a producir en la soldadura. O sea, la soldadura, si está bien realizada, es más resistente que el metal base. Entonces, por lo general, la rotura se va a producir en el metal base, salvo que haya una desproporción muy grande entre el espesor del filete y el espesor de las placas que estoy soldando. Si no, siempre la rotura por bloque de corte va a mandar el metal base que tiene una menor tensión de corte en rotura que la tensión de corte que puede soportar en rotura el material de la soldadura. No sé si me explico. ¿Sí tenemos que verificar bloque de corte en la unión soldada? Sí. Sección neta, rotura en la sección neta, no. Listo, perfecto, gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Me aburro mucho. Sin verlos, sin estar, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero no me resigno a dar clase acá mirando una pantalla, no tiene mucho sentido. Es casi como grabar una clase y dejarla para que ustedes la vean. Me hace falta más interacción por parte de ustedes, pregunten más, no se queden con dudas. Deben tener millones de dudas y no se animan a preguntar. Pregunten sin temor. Si yo acá no veo nombre, no veo cara, no veo nada. Pregunten sin problemas. Y si no hay preguntas, bueno, después guarden esas preguntas y se las hacen a la ingeniera o al ingeniero en los prácticos. Y pregúntenles mucho, así aprenden. Yo ya estoy viejo, ya no voy a aprender mucho más, pero ellos son jóvenes, tienen mucho para aprender. Bueno, estimados, si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Próxima clase práctica y en la siguiente entramos en pandeo, compresión. ¿No hay preguntas? No hay preguntas ni en el chat tampoco. Bueno, listo, Lourdes, entonces. Chicos, listo. Chao, nos gracias. vemos dentro de la clase. Buenas noches a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.